Ave María Purísima, sin pecado concebido. Buenas noches a todos. Había en el siglo IV a.C., en Chipre, un comerciante que con su trabajo había logrado amasar grandes riquezas. Su nombre era Zenón. Cuenta él que volviendo de uno de sus viajes, que fue bastante fructífero, su barco naufragó y perdió prácticamente todas sus posesiones. Y ante tal tesitura no se lamentó ni se resignó, sino que se dijo a sí mismo: la fortuna quiere que tenga mayor libertad para filosofar. Entonces se formó en Atenas con discípulos de Sócrates, Aristóteles y Diógenes. Y finalmente fundó una escuela filosófica propia, el estoicismo, que tuvo una gran influencia en Grecia y en el Imperio Romano. Recientemente, el estoicismo moderno ha revivido en parte la práctica del estoicismo, tratando de ajustarlo al mundo actual. El estoicismo ha tenido bastante influencia en la psicología, en la autoayuda, en la gestión de empresas, incluso en la informática. Y en uno de nuestros primeros programas comentábamos que las ideologías, todo lo que terminan en ismos, son incompatibles con el cristianismo. A lo cual uno de los que nos escuchaba por el chat comentó: ¿y qué pasa con el estoicismo? Pues bien, en el programa de hoy trataremos de dar luz sobre si el estoicismo es compatible o no con el cristianismo. Y bueno, como siempre, nos acompaña José Andrés. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, y la verdad una suerte tener a un invitado como Horacio, que va a ser, yo creo, una noche para escucharle, aprender y tomar nota. Gracias, José Andrés. Buenas noches, Javi. Muy buenas noches, igualmente día de papel y boli. Confieso ya de antemano que yo no soy hostil al estoicismo a priori, contrario a lo que soy con las ideologías. Tengo una opinión bastante buena del estoicismo, no sé qué me encontraré con las explicaciones que nos dé Horacio, seguro que voy a cambiar de parecer, pero de momento, a esta hora de la noche, no lo veo mal. El estoicismo, incluso comparto bastantes cosas. Veremos qué pasa. Muchas gracias, Javi. Fran, adelante. Buenas noches. Bueno, yo hoy vengo a clase, así que nada, bueno, todos conocemos el estoicismo, o lo que hemos dado, las pinceladas esas que te dan en las clases de bachillerato, sobre todo. Ahora no lo sé, pero antes al menos. Pero yo creo que es importante saber en realidad qué es y bueno, cómo está en el mundo actual. Pues muchas gracias, Fran, y como ya han adelantado mis compañeros, si se puede ver, contamos con un invitado excepcional que es Horacio, licenciado en Filosofía. Ya lo hemos presentado en otras ocasiones y bueno, tiene un canal de filosofía que por supuesto recomendamos desde aquí. Bienvenido, Horacio, muchas gracias por venir. Dios les bendiga a todos eternamente, muchas gracias por la invitación y sinceramente la expectativa de ver qué puede surgir de estos diálogos, porque en general se suelen dar dos fenómenos con el estoicismo. Algunos adhieren en plenitud en cuanto a una compatibilidad plena, y hay otros que suelen tener una mirada muy escéptica y crítica hacia toda corriente filosófica, trazando una suerte de incompatibilidad entre el hacer filosófico y el conocer teológico. Así que bueno, veremos qué sucede, y bienvenido sea el diálogo respetuoso siempre. Pues muchas gracias, Horacio. He de decir que este programa estaba programado, valga la redundancia, para la semana pasada, y que por una equivocación mía personal a la hora de comunicar a Horacio la hora, con la traducción de horas en los diferentes usos, tuvimos que retrasarlo para hoy, pero bueno, gracias a Dios, aquí estamos y esperemos que el programa sea fructífero. Pues nada, para comenzar vamos a encomendarnos al Señor haciendo la señal de la cruz, como siempre. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y bueno, y voy a dar la palabra a Horacio para que nos comente así a grandes rasgos en qué consistió el estoicismo en su día, ¿no? No vamos a hablar todavía del moderno, luego veremos la comparativa, pero eso, ¿cuáles eran los principios del estoicismo? Bien, el estoicismo de hecho es una filosofía bastante particular, que explicar esto en profundidad a nosotros nos llevaría aproximadamente un seminario. De hecho, en la carrera hay toda una materia dedicada exclusivamente a esto que se ve a lo largo de un año. Va a ser difícil resumirlo en un minuto,
para que todos podamos participar. Pero en principio diríamos que es una filosofía que emerge en tiempos de grandes incertidumbres para el desarrollo del pensamiento griego. Hay que recordar el contexto y siempre explicar a un autor, ya sea que me toque explicar a Michel Foucault o que me toque explicar a Aristóteles, suelo repetir lo que ya planteas en el pasado José Ortega y Gasset. Yo soy yo y mis circunstancias. Entonces no se puede entender el desarrollo filosófico ni el filósofo sin considerar las circunstancias. Los primeros filósofos en la historia entendían la filosofía como esa búsqueda de las causas últimas y primeras. Últimas en el orden del saber, primeras en el orden del ser. Y a la luz de la razón natural empieza una discusión en torno al arjé, principio fundamental del cosmos. Entonces empiezan a aparecer discusiones que iban desde Anaximandro hasta Anaxímenes respecto a si el arjé era el fuego, el aire, la tierra, el agua. Y esto empieza a generar una serie de disputas en el orden de cuál es la filosofía verdadera. Allí donde van a aparecer los primeros cínicos. Los cínicos, que no es como normalmente se los conoce en el uso habitual, como un insulto, como un epíteto, los cínicos simplemente toman distancia de las discusiones filosóficas. Son una especie de, para que lo puedan entender muy resumidamente, una precuela de lo que sería la ataraxia, que es suspender los juicios y buscar un estado de armonía con aquello que les es dado. Quizás el máximo exponente sea Diógenes, donde hay más fábulas que verdades al respecto, pero se busca una vida en virtud y de paz hacia el prójimo y hacia el mundo que lo rodea. Incluso buscando separarse del ámbito social, buscando tomar distancia del campo político y social. A partir de aquí, va a haber una cierta influencia sobre lo que luego va a ser el desarrollo que van a tener tanto Zenón de Sitio y sobre todo Crisipo de Solos, que son los principales precursores del estoicismo. En este punto, la escuela estoica, la Stoa, que de hecho se origina en Atenas, pero que luego se empieza a trasladar geográficamente el pensamiento a esta parte de Italia incluso, sobre todo hacia el sur, se empieza a postular una filosofía que busque reafirmar la virtud moral en relación con el orden material. Pero no son, como hoy se entendería, materialistas, que es el error que normalmente se comete cuando se explica a estos autores. De hecho, los grandes impulsores del materialismo filosófico lo encontraremos en periodos más o menos similares con Demócrito y Epicuro, que de hecho la tesis doctoral de Marx se basa en este concepto. Lo que hacen los estoicos, entonces, es buscar el mecanismo por el cual el hombre puede alcanzar la felicidad de acuerdo a sus circunstancias. Por eso el estoicismo, desde ya anticipo, una filosofía tan particular, es escrita tanto por emperadores como por esclavos, lo cual ya muestra ciertamente sus lineamientos. Para muchos, y no es particularmente mi tesis, yo acá tomo distancia, pero explico lo que hay cierto consenso en el campo filosófico, sería una especie de primer, o mejor dicho, proto-humanismo. Sería un intento, no por sí mismo, pero intentan buscar al ser humano en sus diversas circunstancias las guías morales para que justamente puedan, a la luz de la razón, alcanzar el camino de la felicidad. De hecho, la noción de Dios, el estoico la va a relacionar siempre con esta idea del logos, un logos que está comunicado con el hombre, o que el hombre en cierto sentido participa, en cierto sentido. Entonces, el hombre puede llegar a cierto conocimiento de la felicidad y en ese sentido van a heredar algunos puntos del intelectualismo moral socrático, donde quien conoce la verdad quiere el bien necesariamente y donde el mal radica en la ignorancia, pero también van a buscar una suerte de
autosuficiencia, si se me permite la palabra, una suerte de autosuficiencia para el desarrollo de la propia felicidad. Lo que hoy se ve a veces tan vapuleado por la posmodernidad y un consumismo exacerbado en cuanto que si estás triste es porque querés, van a ver que muchas veces muchos libros de autoayuda suelen referirse al pensamiento estoico. Perdón la expresión, prostituyéndolo totalmente. Porque en verdad no se refiere a que uno vaya a ser feliz porque quiera hacerlo, sino que las respuestas se hallen en la propia razón para que de acuerdo a las circunstancias, independientemente de que uno sea esclavo o emperador, pueda aprender a buscar en el interior propio, y acá hay un punto en el que entra en contacto con la filosofía agustiniana, en el propio interior el camino hacia la estabilidad. Bien. Hay mucho más para desarrollar porque tienen distintos vericuetos, como toda filosofía, tiene un sistema cerrado en cuanto a lo que es la epistemología, la cosmología, la relación del hombre con Dios, la relación del hombre con el prójimo, la relación del hombre con el mundo, principios fundamentales, pero creo que hasta aquí más o menos podemos dilucidar de qué se trata el estoicismo. En principio fundamental es un principio de renuncia y aceptación. Esto le ha valido muchas críticas en cuanto que pareciera, al menos algunas críticas han dicho esto, que hay una cierta resignación a lo que es dado. Yo no lo vería por ese lado, yo tengo un criterio propio respecto al estoicismo, pero prefiero dejar hasta aquí para no extenderme tanto con la palabra y escuchar otras opiniones también, pero esto es como para que la gente que nunca escuchó hablar de estoicismo tenga una mínima introducción. Se trata de una filosofía en términos muy simples, para el que no sabe nada de filosofía, es decirle, el estoicismo te enseña cómo vos mismo, con tu razón, puedes alcanzar la felicidad si logras adaptarte a las circunstancias y descubrir qué es lo posible que vos podés modificar de tu entorno, qué es lo que no podés modificar y tenés que aceptarlo, y a partir de esa aceptación renunciar a vos mismo para así encontrar un estado de paz interior. Pero lo que podés modificar, debes modificarlo en pos de un bien mayor. ¿Cómo se descubre ese bien mayor? Por vía de la razón. Entonces la razón es una directriz de la prudencia respecto a qué se puede cambiar y cómo se puede cambiar y cómo vivir en paz y armonía con aquello que la vida misma te ha dado. Explicado en términos muy simples y muy someros. Pues muchas gracias, Horacio. Como bien dices, es una filosofía muy compleja y, bueno, tiene que venir un profesor a explicárnosla en términos simples y eso, que con pocas palabras la abarque entera, ¿no? Sí que, si se me permite, quería hacer un pequeño aporte, si se puede, que es que al principio del programa he dicho que en la informática también ha habido un reflejo, un eco de lo que fue el estoicismo. ¿Y por qué digo esto? Porque hasta donde yo sé, los estoicos dieron un gran empujón, en el tema de la lógica, ¿no? Y fue Boole, el álgebra de Boole, el que recuperó o el que utilizó todo ese empuje que habían dado los estoicos en la lógica para hacer las puertas lógicas y toda la matemática que hay detrás de la programación actual, ¿no? Por eso digo que en cierto modo también han tenido su eco los estoicos en el mundo informático. Sin ellos posiblemente no tendríamos los ordenadores que tenemos ahora. Eso como pequeño apunte, pero para remarcar lo importante que era para los estoicos la lógica, ¿no? Cómo dedicaron su vida a estudiar el logos con esta metodología, ¿no? Con la lógica. No sé si Horacio nos puede iluminar un poquito más sobre este punto o avanzamos lo que él diga. Bueno, rápidamente yo que podría decir respecto al punto de la lógica. Si bien vamos a encontrar la cúspide del desarrollo lógico principalmente en Aristóteles por su método sistemático, no porque haya sido el primero en estudiarlo, sino por el estudio sistemático de la misma, el estoico va a poner a ver, me voy a acordar lo que a mí me mostró mi profesor, que le mando un saludo enorme, César Hernández, cuando estudiamos esto en la carrera. El estoicismo es básicamente un gran triángulo. En una de las aristas se encuentra
la lógica, en otra arista se encuentra la física y en otra de las aristas se encuentra la ética. Entonces, la relación lógica, física y ética son lo que dirimen por completo toda la filosofía estoica. Y todo el estoicismo se encuentra dentro de este gran triángulo, explicando de manera didáctica como lo explicaba mi querido profesor. Entonces, la lógica se entendía inicialmente no como el desarrollo, o mejor dicho, como el estudio del razonamiento correcto, como diría Aristóteles, sino que se entendía principalmente en el estoicismo la lógica como una ciencia de los discursos. Principalmente era una ciencia que hoy podemos vincular más a la semiótica y la retórica. Lo que sucede es que la lógica en Zenón de Sitio, por ejemplo, se utilizaba principalmente como el estudio propio del discurso. Pero dentro del estudio propio del discurso, allí aparece lo que nosotros entendemos como la lógica formal, la lógica material y los estudios propios de la gramática. Lo que busca hacer la lógica estoica es que se analizan las proposiciones de manera simbólica. Es decir, se va más allá de lo que es propiamente la oración, como nosotros normalmente nos comunicamos, y se busca la proposición, que es conceptualmente el significado intrínseco que hay en cada idea. Entonces, si yo digo todos los hombres son mortales, yo lo puedo traducir esto en si P entonces Q. Porque el concepto de fondo, cuando yo digo, por ejemplo, Horacio es un mortal, esa simple oración incluye una serie de proposiciones, que es el ser humano por su naturaleza es mortal. Horacio pertenece al género humano, por lo tanto Horacio es mortal. Pero cuando yo doy una oración, la misma oración ya de por sí implícitamente traslada toda una serie de mecanismos de razonamiento formales. Y eso es lo que empieza a estudiar principalmente Zenón de Sitio. Principalmente. A partir de aquí es donde empieza a desarrollarse luego lo que es la noción propiamente de la verdad en esa búsqueda de adecuar, y acá encontramos muchos antecedentes al cristianismo, de hecho lo vamos a encontrar en el estoicismo, muchos conceptos que tenemos nosotros en la cristiandad se toman de la filosofía helénica, no solamente el concepto de adecuación, el de participación para tomar distancia tanto de monistas como de nihilistas se toma también en la filosofía platónica. La constitución ilemórfica del cosmos, después lo veremos, pero acá lo que se empieza a estudiar es esta relación de la representación simbólica que hace nuestro intelecto en relación a la realidad. Entonces, ¿cómo me relaciono yo con la realidad? Bueno, justamente allí donde aparece justamente las categorías lógicas. No sé si me estoy dando a entender o no, pero justamente lo que hacen aquí los estoicos es que empiezan a buscar y a establecer lo que es el antecedente que luego se toma en el siglo XX, no solo en informática, porque antes la informática hubo un antecedente directo, fundamental, que es el giro lingüístico. En esta relación que toman los estructuralistas, tanto Ludwig Wittgenstein como Saussure, uno en el campo de la filosofía del lenguaje, otro en el estructuralismo elemental, donde está la noción de signo, significado y significante. Entonces, esta relación del signo, significado y significante se estudia en la lógica estoica, pero no es la lógica como nosotros la entendemos de principio no contradictorio, principio de tercero excluido, principio de identidad que es más aristotélico, sino que cuando yo digo esta botella es azul, la palabra azul va a ser el signo. Ahora, el significante y el significado va a ser lo que empieza en disputa. ¿Qué estoy queriendo significar? ¿Qué estoy queriendo significar cuando digo la botella es azul? Para que haya una representación idéntica en todos ustedes cuando yo les refiero que una botella es azul. Entonces, en ese concepto universal de azul que todos tenemos incorporado, es donde empieza a trabajar el discurso estoico.
Bien, no quiero extenderme mucho más porque, insisto, acá estaríamos hasta pasado mañana, pero no sé si me doy a entender o no este punto. Sí, sí, desde luego que efectivamente es muy interesante. De todas maneras, sobre estos temas creo que Horacio tiene en su canal, también habla del estoicismo y los que nos oyen pueden, y recomendamos que vean esos vídeos, ¿no? Para terminar, es un poco la introducción, quería hablar de esa tercera pata de la que había hablado Horacio, ¿no? Había hablado de la ética, de cómo el estoico busca la renuncia, digamos, a uno mismo, la aceptación de las circunstancias para encontrar una paz interior, por así decirlo. Perdón por no ser exacto con las palabras. Y hemos hablado de la lógica, ¿no? Que es el otro pilar. Y el tercer pilar, la física. Aquí lo que encuentro en el estoicismo es, y voy a adelantar quizá un poco los acontecimientos, y voy a soltar mi teoría, aunque quizá esté errada, ¿no? Pero aquí en el tema de la física, del estoicismo, para ellos, Dios o la idea de Dios lo identifican con logos, ¿no? Con el logos. Y que es como un fuego éter primordial, ¿no? Y que al final todo lo ha movido desde un primer momento, ¿no? Aunque, bueno, esto seguramente lo va a explicar mucho mejor Horacio. Pero lo que voy es, aquí voy a saltar la bomba, desde mi percepción y hasta donde yo sé y hasta donde históricamente he estudiado, este logos de los estoicos entra de lleno y es el vehículo para la conversión de muchos cristianos helénicos y romanos de la época al cristianismo. ¿Por qué digo esto? Porque escuchamos en misa, ¿no? A veces, vamos a dejarlo ahí, al final de la misa el evangelio en el cual nos ponemos de rodillas con el verbum caro factum est, ¿no? Eso en la lengua original en la que se redactó fue en griego. Y ahí el verbo, lo que nosotros decimos el verbo se hizo carne, la palabra que utiliza, el evangelio original es logos. Entonces, mi tesis, y suelto aquí la bomba, es que cuando San Juan o sus escribas escribieron el evangelio de San Juan, por lo menos el primer capítulo, iba dirigido a un público que estaba bien empapado del estoicismo y que entendía ese concepto de logos como la entidad divina, que es la que se ha hecho carne para que nosotros la podamos no solamente filosofar sobre ella, sino tocar y meter la mano en las llagas. Bueno, esto es un poco la tesis, que ahora me corregirá Horacio, pero es un poco también lo que quería proponer en este programa como vehículo de expansión del cristianismo, ¿no? No sé si alguien más quiere comentar algo o damos la palabra a Horacio para que responda a esto. Horacio, por favor. Pues adelante, Horacio. A mí me gustaría escuchar el resto porque algo que yo he remarcado siempre en mis clases, conferencias, en mis libros no, porque nunca toqué estos temas, es que el cristianismo no debe su expansión gracias al estoicismo porque por su propia naturaleza se hubiese expandido, pero la velocidad de la expansión en Occidente del cristianismo es gracias al estoicismo. Yo no puedo entender la velocidad con la cual el cristianismo se expande y bajo las condiciones que se expande, que es principalmente tortura y persecución, si no había una base ética y filosófica que tomaba el estoicismo como semblante. Esa es la tesis que yo afirmo a partir de los estudios que tengo hecho tanto en historia como en el área filosófica. Si lo que hizo el cristianismo en términos paganos es que a esos pueblos que ya habían aceptado por la solidez de la filosofía estoica la búsqueda de la paz interior, la búsqueda de una felicidad trascendental que vaya más allá del orden material, donde incluso en ese sentido hay una consonancia incluso con el pensamiento tomista, que toma la materia como principio potencial, por lo tanto es totalmente pasivo.
y donde justamente el logos es el principio activo, la esencia por sí, lo que hizo el cristianismo es darle un porqué a los que ya tenían un cómo. El cómo resistir los sufrimientos en la tierra, lo que hizo el cristianismo es decirle, ese sufrimiento que vos estás hoy tolerando tiene un para qué. ¿Para qué? Para llegar al cielo. Justamente el estoicismo ya había sido un gran problema, de hecho, en suelos romanos. Ustedes imagínense que para el romano, que era politeísta por naturaleza, ¿por qué hubo una persecución tan particular con el cristianismo? En términos, no voy a entrar acá en la cuestión que me excede, que es la teológica, porque no soy teólogo. No me gusta hablar de lo que no sé. Para el romano, la patria era la tierra, en cuanto al terruño. El soldado iba a la guerra buscando su tierra, la tierra que iban a heredar y trabajar sus hijos. La tierra era un componente totalmente material. De repente viene el cristianismo y le dice, no, la patria es el cielo. Y esto era un conflicto, porque esto desbarata todo ese poderío militar romano. Porque ya de repente el mayor estímulo para combatir ya no estaba puesto en la tierra. Si alguien iba a morir por Cristo, no iba a morir por una parcela de 20 por 20. Era mucho más grande, pero para que se entienda la exageración que estoy dando aquí. Pero ya de por sí el estoicismo, y este fue el problema que tuvieron incluso los cínicos. De hecho, hoy se utiliza el cinismo como un insulto por esa herencia cultural que tenemos. Porque el que realmente conoce las escuelas cínicas, a un político como por ejemplo Pedro Sánchez, uno le puede decir muchas cosas. Pero si uno es honesto intelectualmente, nunca le diría cínico. Porque un cínico, por ejemplo, rechazaría la política. Un cínico diría, no tengo nada que hacer en la sociedad, yo me voy con mis amigos y mi familia a vivir en el medio del campo, plantar mis flores, cuidar mis arbolitos y que la vida pase y yo tratar de sufrir lo menos posible sin dañar a un tercero. Porque no creo ni en el bien ni en el mal, solamente creo en el placer que puedo llegar a obtener en esta vida, pero siempre que sea un placer ético y mesurado, porque no quiero excederme. Eso sería un cínico, una persona más tirando un temperamento flemático, para que lo puedan entender. Y lo mismo sucedió con el estoicismo. El estoicismo también tuvo sus repercusiones, sobre todo en Italia. En Grecia fue más aceptado, porque Grecia, quieras o no, tenían ya consolidadas sus ciudades-estados, las guerras ya la habían transitado, entonces normalmente las sociedades cuando no están en conflictos bélicos, los varones en general se suelen como aplacar, suelen aplacarse un poco, suelen ser un poquito menos combativos. Es lo que nos está pasando en la posmodernidad, lamentablemente, pero esto para que vean cómo funciona un poco el estoicismo. Entonces, yo cierro con esto. Mi tesis es que el cristianismo no se puede haber expandido a la velocidad que se expandió. No es que no hubiésemos crecido como religión, sino a la velocidad que se expande, porque ya en Occidente se estaba aceptando mayoritariamente el estoicismo como filosofía de vida. Porque, insisto, era algo que se comunicaba entre emperadores que buscaban la virtud y la aceptación del pueblo, y se comunicaba entre esclavos para aceptar la esclavitud. Imagínense que el cristianismo en ese sentido encontró allí un caldo de cultivo para la prédica. Porque en definitiva, el cristiano al final del camino va a oponerse a la esclavitud, a la tortura, va a oponerse a los males. Pero al mismo tiempo entre nosotros, y supongamos que José Andrés tiene que ir a la guerra, ¿y nosotros qué diríamos? Bueno, a dar la vida por Cristo. Es lo que nos ha tocado en vida. Entonces, para nosotros, por ejemplo, la muerte y el sufrimiento para el cristiano es algo muy natural. De hecho, no lo vimos. Al contrario, si vemos que nuestra vida pasa muy alegre y pacífica, hasta nos preocupamos. Decimos, acá hay algo que no está bien. Si yo estoy llamado a ser perseguido por el mundo y estoy teniendo éxito con el mundo, acá hay algo que a mí no me está cuadrando. Entonces, vamos a ver que incluso necesitamos esa dosis de resistencia al mundo, y eso también lo aportaba el estoicismo, de cómo enfrentar los embates del mundo. Perdón por la extensión. Como siempre, encantados. ¿Queréis hacer alguna intervención, José Andrés? Yo quería hacer una pregunta que, bueno, me ha venido ahora de, pues, yo qué sé, lo de José Andrés, que tiene que ir a la guerra, por ejemplo. Es que ha puesto el ejemplo y ¿un estoico aceptaría un martirio? Sí.
Buena pregunta. Sí, Tenemos a Séneca, ¿no? Que bueno, no es martirio, pero aceptó la muerte. de hecho, parte de la filosofía en ese punto, en el principio ético, no en el logos, en el principio ético, parte de la filosofía de los estoicos se hereda principalmente de lo que es el pensamiento socrático y sobre todo el intelectualismo moral. No creo que esté de más recordar cómo muere Sócrates. Ahí tenemos un ejemplo claro del estoicismo que los propios estoicos toman a Sócrates como ejemplo. Si uno lee sus obras, se encuentra allí. Es cierto, porque incluso vean usted me diría el martirio. Hay que recordar que hay un punto en el cual yo tomo distancia del estoicismo, hay un punto en el cual yo me separo, tomo mi distancia claramente, porque el estoico, al menos en algunas versiones, hacen distinciones a veces medias raras, y yo nunca las entendí, el estoicismo antiguo y el clásico, el moderno, yo eso, al día de hoy, sinceramente yo nunca entendí cómo hacen para dividir el estoicismo, yo no lo entiendo todavía, pero sí conceptualmente hay estoicos que fueron más favorables a un determinismo cosmológico, que muchos lo asocian a cierto materialismo, porque el materialismo más honesto necesariamente cae en un determinismo cosmológico, necesariamente. Entonces, si vamos al caso, en este determinismo que se daría en el cosmos, donde todas las leyes del universo están regidas por el logos, que es una suerte de fuego simbólico parecido al que plantea en un momento Heráclito, cierto sentido. Entonces, lo que hace el estoico es simplemente, como hombre de sabiduría, porque la noción del sabio fundamental para el estoico es aceptar el destino. De allí la crítica que promueve una filosofía de la resignación. Entonces sí aceptaría un martirio tranquilamente. Porque de hecho, en ese punto iba a dar un ejemplo poco feliz, pero quizás el último gran estoico que tenemos nosotros en la literatura sea Batman, por dar un ejemplo. De hecho, la noción de la distinción entre Batman y Guasón, que siempre lo uso para mis alumnitos de filosofía de secundario, Batman es un claro ejemplo. Tanto el Guasón como Batman pierden los seres que más amaban en la vida. Uno se entrega al anarquismo total, creyendo que ya no hay nada, el nihilismo pleno, no hay nada fuera de esta vida, es lo que nos ha tocado. Batman entiende que, bueno, era imposible evitar la muerte de sus padres. Lo que sí se puede evitar es que otra gente inocente muera. Y actúa en consecuencia. Son como los dos grandes modelos que yo le doy en la secundaria a mis alumnos para que vean cómo se haría. Y se acepta, Batman de hecho sufre, y sufre mucho, porque él renuncia a tener familia, renuncia a seguir creciendo empresarialmente, él renuncia a una vida en paz, pero porque hay un bien mayor. Y él entiende que él estuvo destinado en su cosmovisión a que la muerte de sus padres iba a ser el impulso para generar en él el héroe que debía ser. Entonces, esto es más o menos para que se vea a entender por qué aceptarían el martirio. Sí, eso comentaba que de facto Séneca no. Sí, perdón. Perdón. Pero le quiero responder bien a Fran, porque me estaba acordando de algo. De hecho, la idea del martirio, fíjese que yo les dije, para el estoico hay un determinismo. Hay un determinismo del logos divino, ¿no? Eso es un punto. No sé si usted conoce a San Pedro Esqueda, mártir católico de la Guerra Cristera, sacerdote que fue asesinado. Se me ha ido el nombre exacto de la ciudad, me sale Torreón y no es Torreón. No es Torreón, Aguascalientes. En Aguascalientes. ¿Bien? Tiene una frase maravillosa que uno cuando entra a su iglesia la puede ver arriba, que dice: Dios me trajo aquí, Dios sabrá. Y la dijo a la mitad de la tortura a manos de la masonería antes de ser ejecutado vilmente. Yo creo que ahí tenemos un ejemplo claro de cierta compatibilidad entre el pensamiento estoico y el pensamiento cristiano. Perdón, ahora sí, perdón. Sí, sin problema. Sí, quería simplemente traer eso, el ejemplo de Séneca, ¿no? No es un martirio cristiano, evidentemente, pero cómo el emperador le ordena quitarse la vida y por obediencia al emperador y porque
cree en un orden cósmico, pues él se quita la vida, ¿no? Es verdad que posiblemente estuviese amenazada toda su familia y tal, no voy a entrar ahí, pero bueno, pero que no tiene ese aprecio a la vida superior a el orden cósmico que considera, ¿no? No sé si me estoy explicando bien, pero ahí yo creo que sí que hay un claro ejemplo de cómo es capaz de dar la vida. José Andrés y Javi, ¿queréis hacer alguna pregunta? Bueno, pero bueno. Sí, sí. Fran, pues termina, Fran, termina. No, que claro, pero el estoico, ahí, para él se acaba ahí la vida. Sin embargo, Bueno, el cristiano. Bueno, yo creo que hay diferentes, o sea, que cada estoico, yo que sé, que hay estoicos que creían en el, yo que sé, en el Olimpo, en los dioses olímpicos, en el Hades, y hay otros estoicos que a lo mejor no creían en eso. Vamos, que me corrija Horacio, pero yo creo que ahí cada autor, cada personaje, tiene un poco unas creencias diferentes en la eternidad, ¿no? No sé. No tan así particularmente. El estoico sí cree en el legado hacia aquellos que ama, pero ahí está donde yo siempre soy un poquito bélico y me puedo enojar un poquito cuando escucho a alguien que me dice aristotélico tomista, porque me genera como una crispazón y una cuestión muy fuerte en mi interior, porque son totalmente incompatibles. El pensamiento aristotélico con el pensamiento tomista es totalmente incompatible. Y acá, en ese punto, de hecho, el estoico acá sí va a tener una gran diferencia con el cristiano. Acá va a un punto fundamental. Porque el estoico entendía que el alma... el estoico entiende la muerte como la separación de la materia y la forma. Pero si se da esa separación, el estoico la entiende que en realidad se da porque justamente al fenecer el cuerpo, fenece el principio vital del cuerpo. Es el alma. Alma en cuanto a ánima, en cuanto a ánimos, movimiento del aire. Por lo tanto, el alma era un principio corpóreo. Para el estoico, el alma pertenece al orden físico. Y acá es donde se vuelve tan particular la filosofía estoica, porque de hecho toda la razón y la lógica nos parecería indicar que sería mucho más proclive el ser humano a arrojarse hacia el hedonismo, que sería lo más lógico, que al estoicismo. Siendo que no hay un sentido de trascendencia en la muerte en cuanto que una vida subsistente, ¿por qué privarnos de los placeres lícitos y legítimos que nos puede ofrecer la vida? ¿O por qué no intentar revertir y resistir el destino? Porque entienden que hay una cuestión de obediencia al logos divino. Básicamente ese es el principio. Por eso lo que hizo el cristianismo es darle realmente un propósito trascendental a un sistema que es ciertamente inmanentista, le da un orden trascendental. Entonces, digo, puede ser que haya algún estoico que crea en la inmortalidad del alma, pero en la línea general es que el estoicismo rechaza de plano la eternidad del alma. De hecho, Aristóteles también, por eso digo que es incompatible Aristóteles con Santo Tomás Aquino. Porque los dos temas fundamentales del cristianismo, a ver, ¿para qué está el cristianismo? El cristianismo no está para nosotros explicarnos la inmigración, el cambio climático o la opción por los pobres. O sea, el cristianismo no está hecho para eso. Yo no sé quién, pero parece que acá hay gente que ha olvidado que el cristianismo está para recordarle al ser humano que tiene un alma inmortal y lo que hacemos en la vida define si nos vamos al cielo o al infierno. O sea, esa es la función principal de la fe. Entonces, los dos aspectos fundamentales que es la inmortalidad del alma y la existencia de Dios y en consecuencia el cielo y el infierno, es algo que es totalmente incompatible con el pensamiento aristotélico y el pensamiento helénico. Porque en realidad, ya en la última etapa del desarrollo del pensamiento griego, sobre todo con Aristóteles, por ejemplo, el alma, al igual que los estoicos, se agota, como es forma, se agota con la materia. Ya no creemos en la inmortalidad del alma. Después, el Dios de Aristóteles, ese primer motor, no es un primer motor creador. Solamente inicia el movimiento. Pero la materia es eterna. De hecho, yo tengo que venir a explicarles aquí que la masonería toma este principio. Porque si la materia es eterna, el hombre, que es un ente material, también es eterno. Por lo tanto, la preocupación por el cielo y el infierno pasa a un 90º plano. Así funciona el gnosticismo. Entonces,
Si alguien me dice, no, bueno, pero mira que Santo Tomás de Aquino toma el concepto de materia y forma, sí, para hacer inteligible la fe. Pero a mí eso no me dice nada. Es como, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino que hable del el precio justo y lo diga luego Adam Smith. Bueno, entonces no se sigue de que yo pueda ser entonces un seguidor de Adam Smith y ser al mismo tiempo un tomista. O sea, la filosofía yo creo que tiene que ser bastante clara en ese punto. Lo marco porque a veces se confunden los tantos. Yo entiendo y favorezco la filosofía estoica, pero en los puntos fundamentales el cristianismo es una fe. Y la filosofía es otra cosa, digamos, ¿no? Que se pueden comunicar, totalmente se pueden comunicar. Se pueden favorecer muchísimo y pueden ayudar. La filosofía aristotélica ayuda a hacer inteligible aspectos fundamentales de la filosofía tomista. La filosofía agustiniana ayuda a perfeccionar ciertos puntos de la filosofía platónica. Pero ser agustiniano no es ser platónico. Y ser estoico no es ser cristiano. ¿Se puede compatibilizar puntos fundamentales? Sí, muchísimos. Pero hay diferencias sustanciales. Perdón que voy a ser medio eufórico para explicar. Con mis alumnos soy peor, quédense tranquilos. Así que es solo para explicar algunos puntos fundamentales. Pues muchas gracias, Horacio. La verdad es que encantadísimo de escuchar toda esta sabiduría. Y José Andrés, querías comentar algo, ¿no? Sí, aprovecho que veo conectada a Mapu para saludarla y a ver si para el siguiente programa se viene, pero bueno, ya hablaremos con ella. Dicho lo cual, pues bueno, yo no soy un gran experto del estoicismo. Yo a la persona más cercana al estoicismo que he leído es a Cicerón, y Cicerón es ecléctico. Yo lo entiendo como un autor ecléctico, no bebe ciertas cosas del estoicismo, pero no es un autor estoico, o por lo menos así es como me lo han enseñado a mí. Pero sí que es cierto, y es una reflexión que quiero hacer, que no se circunscribe a los estoicos, sino también se encuentra en el propio Platón o Aristóteles, ¿no? Que es llamativo ver cómo hay en algunos autores, que aunque no hubieran conocido a Cristo, no hubieran conocido la verdad, ¿no? El verbo hecho carne, sí que es cierto que incluso en esas sociedades que ellos defendían la esclavitud, tenían una concepción que hoy no la entenderíamos como cristianos en absoluto, pero que sí que veían, estaban como adelantados, eran capaces, y esto se ve no tanto, es decir, por ejemplo, se puede ver clarísimamente en Platón, como cosas que luego, cuando Cristo y la religión cristiana pues aparece y cambia, decía algún autor que era la única y verdadera revolución. El resto son contrarrevoluciones, porque el cristianismo lo que introduce es un cambio radical a la forma de entender el mundo, ¿no? Pero como Platón o todos los filósofos, o algunos filósofos griegos, incluso en el estoicismo, y es una pregunta también que lanza Horacio, pues a ver cómo me lo explico, ¿no? Pues que aunque no conocieran la palabra de Cristo, sí que se acercaban a ideas que en aquella época llamaban la atención de cómo, por ejemplo, Platón era capaz de ver ciertas cosas sin haber conocido a Cristo. Dice, parece ser que ha tenido que recibir una revelación, han tenido que recibir un influjo del Espíritu Santo, entenderme las expresiones, no estoy hablando de forma teológica, sino en sentido coloquial, pero para ser capaces de hablar de cosas que luego ya pues el cristianismo perfeccionará. Entonces yo no sé si el estoicismo participa de todo ello, y luego también me gustaría, que ya lo ha estado explicando, ¿no? Pero para sintetizarlo y que la gente lo conozca mejor, porque por lo que he podido escucharte, ¿no?, con mucha atención y con mucho gusto, ¿no?, pues que hay una parte del estoicismo que es verdaderamente pues buena, y que actualmente es cierto pues que lo que tenemos, como casi todo, ¿no?, incluso a veces viendo el cierto cristianismo decimos, también ha caído en eso, ¿no?, una devaluación a unos niveles verdaderamente tristes, ¿no? Pues el estoicismo de ahora pues no deja de ser una forma de vender libros, ¿no? Pero entonces, ¿hasta qué punto el verdadero estoicismo, el estoicismo de verdad, en qué puntos es compatible con el cristianismo y en cuáles se separa? ¿Cuál hay una separación para entender? Bueno, yo puedo leer con gusto y aprender del estoico, pero ojo, que aquí hay una separación que si sigo en esa línea me pierdo y me alejo de Cristo, porque eso hay muchísima gente que puede caer. Entonces, si nos puedes un poco alumbrarnos en esa cuestión, te lo agradecería. Bueno, yo creo que en una conversación entre cristianos, la pregunta que hace José Andrés es siempre la fundamental, y es lo que siempre le digo a mis alumnos. O sea, yo soy muy apasionado por la filosofía. Sí, y yo cuando tengo que explicar a Marx, me pongo en el lugar de Marx para
una cuestión de honestidad intelectual, y cuando tengo que explicar a Foucault, lo hago en lugar de Foucault, y cuando me toca explicar a San Agustín, en lugar de San Agustín. Pero al final del día, la pregunta es esta. Cada uno tiene que pensar, ¿esta filosofía me conduce o no me conduce a Cristo? ¿Esta película que voy a ver, me lleva o no me lleva al cielo? ¿Esta juntada que voy a tener con mis amigos, es o no es agradable a Dios? Es como una regla en la vida. Acá es donde viene justamente el punto. ¿Hemos visto que hay una gran compatibilidad? Yo afirmo que sí. Tengo como sustentar, como hemos observado, que sí. Pero va a haber un punto de quiebre. Por eso el cristianismo es algo único. Porque ya no vamos a ver ese logos divino en una determinación cósmica, sino que vamos a ver al logos divino, y prefiero hablarnos propiamente de Dios, en esa unidad consustancial Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a ver a un Dios tan benevolente que nos quiere hacer partícipes de su gracia. Pero en esa participación de su gracia, al nosotros como criaturas tener mayor participación en su ser, que es lo que explica Cornelio Fabro en el concepto del es intensivo, nosotros también vamos a tomar no solo la semejanza en el propio acto de ser, como la puede tener cualquier otra criatura, sino que también vamos a tener una participación mayor tanto en la inteligencia y la voluntad. Y eso es lo que crea propiamente al ente racional, es decir, los ángeles y los humanos. El tema es que los ángeles y los humanos, al tener inteligencia y voluntad, no en plenitud, porque solo Dios se comunica a sí mismo en plenitud, y eso es la Santísima Trinidad, sino por semejanza, es que entonces el ser humano tiene una libertad, pero es una libertad condicional, bajo la condición de que acepte la voluntad de Dios, pudiendo rechazarla. Para que el amor a Dios sea verdaderamente amor, como acto de la voluntad tiene que ser libre. Por eso, no sé si acá habrá algún abogado, no sé si alguno de ustedes será... ¿Usted es abogado, José Luis? José Andrés, sí. Bien. José Andrés es abogado. Bien, José Andrés es abogado. Bueno, yo en una época estudié abogacía, Dios ya me perdonó por eso, pero en el ámbito jurídico, si yo, por ejemplo, que mido 1,98 m, peso 110 kilos, y hago full contact, yo voy y lo empujo a Fran adentro de un jardín, ningún abogado serio diría que Fran ha violado un domicilio, porque hay una fuerza mayor e irresistible, que no es lo mismo a que Fran libre y voluntariamente quisiese ingresar sin el permiso de un hogar a un espacio privado. Entonces, así vemos que el amor es fruto de la voluntad, es la voluntad de la cama. A mí no me alcanza a decir, Dios, qué bonito que sos, Dios, qué bueno que sos. Porque hasta los ángeles conocen y creen, hasta los ángeles caídos conocen y creen a Dios. El tema es si quieren o no amar la ley de Dios. Y eso requiere voluntad. Y eso requiere libertad. Ahora, para que haya libertad, al momento de tomar una decisión, se tiene que dar la potencia del no. Para que haya un amor libre, tiene que existir la posibilidad de que no se dé el amor. Si no, sería un determinante. Y en el factor de la determinación es donde hay una ruptura total entre el estoicismo y el cristianismo. Porque la libertad es un punto clave en la filosofía cristiana. Y es ahí donde entramos en una guerra contra ciertas logias que han hecho de la libertad un fin en sí mismo. Es ahí donde entra un conflicto serio con ese liberalismo filosófico que pone la libertad como un fin último. Porque el cristianismo va a entender la libertad, pero entender la libertad, como diría San Agustín, como el ejercicio virtuoso del libre arbitrio. Pero siempre es posible alcanzar un bien mayor. Por eso es muy distinto, si observan, se han leído a Séneca, veo que lo han leído, qué distinto que son las obras de Séneca a lo que es, por ejemplo, la de San Agustín, Civitas Dei. Y eso que San Agustín bebe mucho el estoicismo. Bebe mucho también de maniqueísmo. Pero aún así uno lee a Civitas Dei, Ciudad de Dios, y es totalmente distinto, porque no se lo plantea solo como una utopía, sino que efectivamente el hombre tiene la libertad, aunque tenga una naturaleza caída, de querer buscar la ciudad de Dios. Pero porque hay un orden trascendental. Entonces, aquí es donde yo marco el primer quebranto, la noción propia de la libertad. El segundo punto donde hay un quebranto entre el estoicismo y el cristianismo, donde hay un quebranto, es que
Si bien es cierto que va a haber un antecedente de la providencia divina en el estoicismo, esa providencia divina también opera en la inmortalidad del alma. Por eso nosotros creemos como cristianos en la caridad. La caridad es una virtud que subsiste incluso luego de esta vida. La fe y la esperanza ya no. Pero la caridad sí, porque en el cielo se sigue amando. Y esto es algo que es totalmente incompatible con el pensamiento estoico, que aniquila la noción del alma en la muerte de la persona. Otro punto fundamental va a ser precisamente que el estoico, como todo griego, cree en la eternidad del universo, la eternidad de la materia, lo cual es incompatible. Y aunque parezca raro, esto tiene un derivado posterior muy fuerte, que no me da el tiempo de desarrollar ahora, pero es muy extenso, esto si quieren hablamos otro día, que es la noción del tiempo. Para el cristiano, la noción del tiempo es progresivo y lineal, y tiene un principio y tiene un fin. Para los griegos no. Entonces puede haber griegos que vean el tiempo de manera circular o elíptico, pero si uno lo lleva al extremo, cae en la teoría que en cierto sentido fue coherente, aunque no me guste el autor, fue coherente, en ese punto fue coherente, que es la noción del eterno retorno de Nietzsche. Aunque no me guste el autor, pero uno debe ser objetivo con lo que explica, porque es coherente. Porque si el universo es eterno, o tenemos un infinito acumulativo, lo cual es imposible, o tenemos un proceso de expansión y contracción natural de la materia que llevaría a que eventualmente todo se replique de la misma manera porque están dadas las condiciones, no sé cómo, nunca entendí el materialismo a ese punto, cómo se dan las condiciones para que el cosmos exista, pero se dan y están allí. No sabemos cómo, pero aparentemente tendría cierto orden a pesar de que no haya un logos trascendental. Estos son los puntos fundamentales que yo podría marcar aquí que se separen, digo, ¿no? ¿Exacto? La misma noción de Dios ya es una separación total y plena. Entonces, yo siempre le digo a la gente, está muy bien que puedan estudiar el estoicismo, ayuda, sirve, y sirve más que los libros de autoayuda que venden ahora en las estaciones de servicio que son un cáncer, o estos influencers o coach motivacionales que para mí es lo peor que le puedo pasar a la posmodernidad, junto a la menta granizada, que es un sabor de helado que se vende acá en Argentina. O sea, son cosas que realmente le han hecho daño a la humanidad. Pero más allá de eso, si alguien me dice, ¿me recomendás leer a Séneca? Yo te diría, te recomiendo leer a Séneca si primero leíste a San Agustín, a Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, si estudiaste las obras de Santo Tomás Moro. Porque el tiempo es finito. Y si yo lo voy a utilizar para ingresar primero en lecturas de ese orden antes de leer la riqueza que te puede aportar un Santo Tomás Moro, un San Agustín o un Santo Tomás de Aquino, bueno, eso corre por la libertad de cada uno, pero al menos mi recomendación es enfatizar primero en aquello que más nos eleva. Perdón la extensión nuevamente. Sin problema, muchas gracias, Horacio. Yo quizá añadiría un cuarto punto, aparte de los que ha mencionado Horacio, si se me permite, que es el tema del panteísmo. Me da la sensación de que el estoicismo al final diviniza el logos como el universo en sí, ¿no? O como el orden del universo, pero que al final termina divinizando pues como una especie de panteísmo, ¿no? Que también, por otro lado, también hay sectas pseudo-cristianas que también pecan un poco de aquello, ¿no? Y, sin embargo, también quería remarcar aquí, para contrarrestar un poco, cosas que veo positivas del estoicismo, que creo que el cristianismo ha, ¿cómo decir?, ha cogido para desarrollar su propia filosofía, ¿no? Su propia teología, mejor dicho, que es el concepto de ley natural, el que haya una ley natural que rige todo el universo, ¿no? Es un concepto, si no me equivoco, estoico. Lo que decía antes Horacio, ¿no? De que da igual que seas un emperador o que seas un esclavo, el tema de la dignidad humana. También otro, que es el tema de la causalidad frente al azar, que las cosas tienen una causa, no son fruto de un azar. Y sobre todo la búsqueda de la virtud, de la vida conforme a la virtud. ¿Cuánto ha hablado de ello? Pues Santo Tomás o, bueno, en fin, el desarrollo de la virtud para acercarse más a Dios, ¿no? A una vida más cristiana. Yo creo, a fin de cuentas, que, como ha dicho Horacio, al final el estoicismo fue creo que ha sido Horacio, ¿no?, que lo ha comentado,
que en tiempos del Imperio Romano, en tiempos de todas las crisis que se vivían en aquella época, dio un poco de, ¿cómo decir?, de orden y de... encontró cierto sentido a la vida, aunque no el por qué, sino el cómo vivir, ¿no? En ese caos, digamos, del Imperio Romano y de esa época, que no fue fácil, ¿no? Otro día podemos hablar, de hecho, a José Andrés hablamos el otro día, ¿no? Que quizá hagamos un programa comparando el Imperio Romano con la situación actual, ¿no? Pero el caso es que como el estoicismo pudo poner un poco de orden en ese caos del Imperio Romano y de aquella época. Yo creo que que la extinción del estoicismo, si bien otras filosofías quizás sí que han llegado más, o que ha habido un eco mayor de otras filosofías respecto al estoicismo, es porque el estoicismo directamente se transformó. O sea, al final el estoicismo puro dejó de tener sentido porque el cristianismo daba las respuestas al estoicismo y como que lo absorbió, lo recondujo y por ejemplo, el epicureísmo o otro tipo de filosofías sí que continuaron enfrentándose al cristianismo, pero el estoicismo yo creo que en ese sentido se absorbió. Y creo encontrar, si bien es verdad que las fuentes es lo mejor y que el Evangelio es lo primero, yo creo que habría que estudiar y efectivamente todos los autores cristianos, pero creo que en autores como San Ignacio Loyola o como Santa Teresa de Jesús, sí que se encuentran ciertas reminiscencias de Séneca, de algunas tesis que desde una filosofía pagana hablaba Séneca, ¿no? Quería simplemente, antes de continuar, leer algunas de las... A ver, un momentillo. Sí, que Tertuliano, uno de los escritores cristianos de la antigüedad, trataba a los estoicos como Séneca como uno de los nuestros en ocasiones, ¿no? Y San Jerónimo llegó, dicen, a incluirlo en el catálogo de santos. Y eso que Séneca no era... que sepamos no se bautizó, ¿no? Hay teorías por ahí de que al final sí que se bautizó y no sé qué, pero no hay ninguna certeza al respecto. También hay por ahí, que no se sabe si son auténticas o no, un supuesto intercambio de cartas entre Séneca y San Pablo, pero ya digo, son más especulación, ¿no? Pero lo que voy con todo esto es que de la filosofía de Séneca, yo creo que transformándola y dándole, santificándola, por así decirlo, sobre todo con el mensaje de Cristo, pues se ha llegado a una forma de vivir la vida en la virtud, pues como pueden ser los ejercicios espirituales de San Ignacio, de búsqueda de una mejora de uno mismo, ¿no? De un acercamiento a la virtud frente a los vicios y las pasiones del mundo. Ahora me he extendido yo, pero es un poco la opinión que tengo de cómo ha mamado el cristianismo del estoicismo, ¿no? No sé si Horacio quiere hacer algún comentario al respecto. Javi, que Javi quería decir algo. Sí, yo eso, otra pregunta. Bueno, pues si quieres comentar algo, pasamos directamente a la pregunta, lo que prefiera. Horacio, ¿prefieres comentar algo sobre esto o pasamos directamente a la pregunta? Sobre el panteísmo, es algo que yo no lo quise mencionar porque si quieren algún día hablamos del panteísmo de verdad, de Baruch Spinoza y de cómo ha influenciado lamentablemente incluso aparte de la iglesia hoy. Te lo digo con todo el pesar del alma. De hecho, mi tesis fue precisamente la incompatibilidad que hay entre el pensamiento de Spinoza y Santo Tomás de Aquino. O sea, y justamente trato de evitar hablar del panteísmo porque es cierto que el estoicismo tiene una tesis corporeísta, o sea, donde asumen un principio material fundamental. Pero pasa que todos los griegos son así, todos, sin excepción. O sea, para ellos es imposible que haya un Dios creador. Y es cierto que se ve cierto panteísmo subyacente en los estoicos. Pero el mayor mal del panteísmo lo encontramos principalmente con Spinoza, que es
el punto de inflexión en cómo entender el hombre y la relación con la ecología, con la naturaleza, con la Pachamama. Prefiero dejarla ahí para no desviar el tema, porque si no, acá ya sé cómo termina después de estos tipos de comentarios. Muy bien, pues Javi, si quieres, haz la pregunta y luego terminamos ya con el estoicismo moderno, ¿no? Adelante. Vale, pues a lo mejor mi pregunta sirve para enlazar con el estoicismo moderno. Adelante. Okay, vale, vamos a ver. Bueno, ha aplicado Horacio, que no lo había pensado y tiene todo el sentido del mundo, que el cristianismo, como que el estoicismo, el caldo, ya que... A ver si me sé explicar. Como el estoicismo ya estaba más o menos arraigado en el mundo romano, el cristianismo lo tuvo más fácil para expandirse de algún modo. Y no lo había pensado así, pero es verdad. Y actualmente, y esto es con la pregunta que después iba a hacer José Luis, actualmente se encuentra por YouTube, bueno, estoicismo está de moda, el neoestoicismo, o no sé cómo lo llaman ahora. Sí, me vas a perdonar un segundito, Javi. Javi, me vas a perdonar un momentito. Simplemente, aunque lo llaman neoestoicismo, precisamente a raíz de hablar con Horacio y tal, lo estuve indagando y no es el término correcto, y solamente voy a hacer ese paréntesis para diferenciar y aclarar. El neoestoicismo es una renovación del estoicismo del siglo XVII o por ahí. Es decir, no sé si Quevedo y esta gente, quiero decir, o sea, es un movimiento existente de hace siglos, ¿vale? Sin embargo, lo que estás intentando referirte oficialmente, para que nos entendamos todos, se llama estoicismo moderno, que es del 1990 y tantos, ¿vale? Para entendernos. Y perdón por el inciso, pero para aclararnos. Bueno, yo me refiero al estoicismo o presunto estoicismo que se encuentra ahora mismo por YouTube en cualquier búsqueda, que encontramos vídeos muchas veces de inteligencia artificial con imágenes de IA y con voz de IA, que se cuenta sus visitas por cientos de miles, incluso por millones. Y hay cientos de vídeos de este tipo. Y también hay decenas, incluso cientos, de comunicadores o de influencers que dicen ser estoicos o que el estoicismo forma parte de su vida y de su manera de entender el mundo, etc. Y muchos de ellos, casualmente, son muy exitosos y tienen mucho dinero y hacen cursos y todo esto, ¿no? En cualquier caso, digamos que el estoicismo o lo que queda de estoicismo o el estoicismo que le han dado la vuelta o lo que sea que haya ahora, está bastante extendido en la población en general, en España, en Hispanoamérica, en todas partes, supongo que en el ámbito anglosajón también. Entonces, haciendo el símil con el Imperio Romano, si actualmente el estoicismo o este pseudoestoicismo está tan extendido por Internet principalmente, con millones de consumidores, ¿sería de algún modo en estos tiempos de ateísmo militante en España, en Hispanoamérica y en todo el mundo occidental en general, sería el estoicismo una vía a través de la cual el cristianismo y más concretamente el catolicismo se podría extender a una población que es prácticamente atea, pero que en cambio comparte ciertas cosas del estoicismo que le resuenan a algo superior, pero que no terminan de saber el qué? ¿Podría ser el estoicismo contemporáneo una vía para una nueva cristianización? Buena pregunta. Horacio, adelante. Sí, te ves capaz, si no, ahora... No. Es que es muy compleja la pregunta porque sería si acaso podemos plantear una especie de nuevo estoicismo o un estoicismo reformulado o un retorno a un estoicismo en cualquiera de sus versiones para empezar un proceso de recristianización. Esto ya implica reconocer que el cristianismo está, al menos implícitamente diríamos, está como malherido en estos momentos. Bueno, yo creo que la historia del cristianismo fue siempre una historia de persecución y de conflictos tanto externos como internos. O sea que no es que uno se va a horrorizar por lo que estamos planteando, ¿no? Pero... Y yo diría de entrada que no. Que no, porque una cosa es la emergencia del cristianismo, donde ciertamente se da un cambio de época, literalmente.
donde a la humanidad se le presenta una nueva doctrina y el estoicismo habría sido ese preámbulo filosófico para que ingrese una nueva doctrina coherente y consistente a lo largo de los milenios. Aventurarse en distintas expresiones estoicas en la actualidad es, a mi criterio, riesgoso, por no decir un error, considerando los tiempos que vimos, que son los tiempos de la posmodernidad. De hecho, ya hubo un intento de validación del estoicismo. Lo vivimos ahora. Actualmente lo estamos viviendo. Que es el coaching motivacional. Y nosotros, quiera o no, en el cristianismo también vivimos esto. Esta idea de una fe que se ha ido licuando, se ha ido subjetivizando. Sería interesante retomar un estoicismo en cuanto al deber ético, independientemente de las circunstancias, que es lo que propone finalmente el estoicismo. Aun cuando vos seas esclavo, estás obligado a hacer el bien. Y aun cuando seas un emperador, estás obligado a hacer el bien. No somos hedonistas. Yo allí le daría la derecha a Javier. Pero lo que sucede es que en la posmodernidad, decir que hay que hacer el bien, o uno lo vincula directamente a Kant, lo cual ya es un problema para nosotros, o uno directamente ya lo vincula a todas las corrientes New Age. Es muy difícil en estos tiempos, en la realidad, porque justamente ya hay un semblante, como lo explica Lyotard, de escepticismo a todo relato. Y el estoicismo terminaría siendo un relato más. Yo por eso no lo veo tan favorable. Me encantaría, sí, pero no. Si de por sí es difícil que un católico promedio entienda que la función del sacerdote es predicar sobre el cielo y el infierno y no andar cantando con los pajaritos o plantando arbolitos, si esto que yo digo ya escandaliza posiblemente a todos los que me están viendo ahora, porque se escandaliza cuando les dice que la iglesia predicó X durante 2000 años, no sabemos qué estamos inventando ahora en este tiempo cuando importa más hablar de la inmigración, criticar a Donald Trump, quejarse de Milei o tomar posición respecto al cambio climático. Si esto ya es un escándalo, imagínese ofrecerle al cristiano promedio una filosofía estoica que te diga hay que hacer el bien, independientemente de tus circunstancias. Vos tenés que hacer el bien porque hacer el bien te lleva a la paz y la felicidad. ¿Y qué te va a decir el cristiano? Bueno, entonces lo que importa es la paz y la felicidad propia. Sí, bueno, déjame que siga tomando caña legui y comiendo ruda y así voy a estar en paz y armonía con la Pachamama. Se no están dadas las condiciones culturales. Tenemos una cultura totalmente licuada. Imagínense que en Perú el propio arzobispo llamó a la policía para que saquen a los fieles católicos que estaban rezando el rosario. Y yo acá no le voy a explicar lo que es precisamente el modernismo religioso. Entonces, yo lo que veo es que hoy, a mi criterio, la única forma de recristianizar a este pueblo es agarrar el catecismo de San Pío X, ese que es más chiquito, corto, breve, el más simple de todo, que no tenés que ser un genio, no tenés que ser un doctor en filosofía para entenderlo, y tenés que empezar a explicarle a las personas, pero A, B, C en este ritmo, para ver si toman dimensión de lo que realmente es la fe católica, que no es lo que se está ofreciendo hoy. De hecho, hoy el problema que tiene precisamente la fe cristiana es que se ha mimetizado con todos estos principios panteístas, y acá le doy la derecha a los comentarios que decían respecto al panteísmo. Yo de hecho estoy preparando un informe especial en mi canal, me está llevando un tiempo, sobre Karl Rahner. Y eso que no soy teólogo. O sea, yo soy filósofo, pero yo veo la filosofía de Karl Rahner y digo, este hombre acá propuso modernismo, panteísmo y una especie de estoicismo New Age de autoayuda. Pero bueno, no me quiero, perdón que yo por ahí soy muy dramático, yo soy muy catastrófico cuando veo la situación actual del cristianismo, quizás porque tengo hijos y uno ya cuando tiene hijos como que una cosa es que uno ya de grande que más o menos tiene ciertas nociones para decir, bueno, esto es pecado, esto no, y si peco me puedo arrepentir y puedo cambiar, y otra cosa es cuando ya se empieza a mimetizar todo lo bueno y lo malo. Pero bueno, esa es mi respuesta, perdón si por ahí no satisface, pero yo no veo favorable hoy el estoicismo hoy. En otro contexto, sí. Si usted me dice, Horacio, construimos la máquina del tiempo,
vamos a ir a evangelizar a Oriente. Bueno, antes que venga José Luis Pérez con la Biblia en la mano, yo me voy con Fran y empezamos a difundir principios estoicos. Generamos ya una base de estoicismo en Oriente donde el señor feudal pueda más o menos tener una consideración ética y al mismo tiempo los vasallos la acepten, y a partir de ahí ya generamos una base que permite luego el ingreso del cristianismo. Si en esas condiciones se diera, yo diría que sí. Pero no son las condiciones de un mundo que está hipercomunicado como ese Billón Chungal. Entonces, hoy ya se alicuó todo principio, incluso los principios fundamentales de la ley natural, hoy son inaplicables. Hoy hablar de ley natural, yo diría, bueno, pero ¿ley natural de quién? La de Spinoza, Deus sive natura. Y volvemos al panteísmo. ¿Ley natural de quién? Del hombre en busca de la razón. Vamos a Robespierre, Diderot, Condorcet, Voltaire, todos revolucionarios. La ley natural de libertad, igualdad y fraternidad, que es lo que se entiende hoy por ley natural, que después devino los derechos humanos. Perdón que sea tan dramático, tan escéptico. Normalmente los cordobeses somos más divertidos, pero que realmente no quiero dejar de ser realista en la respuesta. Vale, bueno, permíteme otra Javi, pregunta, José, muy breve. Bueno, venga, vale. No, Sí, o sea, ¿cómo quería también... Un momentito, Javi, no sé, ¿tiene que ver con esta o porque quería también darte un poco mi visión al respecto Sí, de tu... tiene que ver directamente, sí. Si te parece, déjame dar, por favor, mi opinión de No, esta vale. cosa que has preguntado y luego te dejo la siguiente pregunta, ¿vale? Sí. Yo creo sinceramente que lo que difiere el estoicismo moderno, es decir, lo que te venden en el vídeo de YouTube con el vídeo de inteligencia artificial, fundamentalmente lo que difiere con el estoicismo originario es que están cogiendo la ética, pero, por ejemplo, todo el tema de la razón les da igual, les importa otro 8 que 80. O sea, al final ellos es simplemente, me cojo estos principios, que al final es la práctica de la virtud, y que eso les va a venir bien en un mundo que ahora mismo está en decadencia y que está, bueno, ya debatiremos José Andrés y yo si como en el Imperio Romano o no, pero al final en el que no hay un sentido en la vida, dice, bueno, pues yo vivo la virtud y por lo menos tengo una paz interior por vivir la virtud, ¿no? Es un poco lo de la autoayuda, pero se está olvidando de que al final, supuestamente, un estoicismo originario, todo esto lo hacía en un ambiente de búsqueda de la razón, ¿no? Y es cuando choca con el cristianismo y dice, vale, ya he encontrado la razón, ya no tiene sentido que sea estoico, ahora soy cristiano, ¿no? Y yo creo que, y siguiendo un poco aquí lo que decía Horacio, hemos llegado a un punto en el cual el mundo actual, y quizás sea lo que rompa el paralelismo con el Imperio Romano, que yo veo bastante, es que es un mundo apóstata. O sea, ya no es un mundo que no ha conocido a Cristo, que es un poco lo que decía Horacio, ¿no? Sino que es un mundo que reniega a Cristo y que va a ofrecer lo contrario a. Y por eso yo creo que va a derivar, como dice Horacio, si ahora empiezas a hablar de la ética estoica, pues van a acabar en el New Age, ¿no? Creo. Pero eso no quita que sí que podamos, los cristianos, ya que, como bien dice Horacio, ahora mismo nos cuesta bastante encontrar en predicaciones, por así decirlo, la autenticidad de la fe, que podamos irnos a autores clásicos o incluso, si se me apura, a Séneca y filtrar con la luz de la fe y encontrar una forma de vivir la virtud que sí que nos pueda ayudar a no solo a tener una tranquilidad del ánimo en este mundo que ya de por sí es bastante intranquilo, sino a dar lo mejor de nosotros mismos a la hora de explicar las razones de nuestra fe y a Cristo al final, ¿no? Yo creo que es un poco mi postura al respecto. Y Javi, no sé si quiere algún cuente más a esto o ya te dejo a ti hacer la pregunta. Quiero para tener mi conciencia limpia. En base a esto que ha dicho Horacio, yo como proyecto de influencer me doy por aludido, ¿no? O sea, yo ahora mismo no soy nadie, pero estoy haciendo contenido para redes sociales cada vez más y quiero meter contenido, por supuesto, católico, evidentemente, pero entiendo que gran parte de la gente, por no decir la mayoría de la gente a la que yo puedo llegar, no es católica e incluso tienen rechazo al catolicismo. No hablo ya de protestantes, sino simplemente de gente atea o nihilista o como fuese.
Entonces, en tanto que el estoicismo en ciertas cosas sí que tiene que ver bastante con el cristianismo, no sé hasta qué punto sería correcto que yo hiciese vídeos o shorts o TikToks o lo que fuese sobre cristianismo, pero también hacer vídeos sobre estoicismo, que tengan relación, por supuesto, con el cristianismo, pero sin ser cristiano, sino simplemente estoicismo. No sé, coger alguna frase de Marco Aurelio y desarrollarla, porque esto me vale para luego hacer otro vídeo sobre a cierto punto del catecismo que puede tener relación con eso que dijo Marco Aurelio, pero matizado, etc. No sé, al final dar un mensaje moral o ético o de virtudes o lo que fuese, sin ser contenido religioso, sino simplemente estoico para, digamos, llegar a más gente y que sea la puerta de entrada de esa gente que en principio es atea o nihilista o lo que fuese, hacia principios más, hacia allá el cristianismo. Yo, en ese punto, a ver, en términos de lo que podríamos llamar propiamente la cuestión de difusión cultural, sí estaría de acuerdo porque yo también lo hago en ese sentido. Si yo analizo, por ejemplo, superhéroes cristianos o analizo una película Her y el vacío existencial que te genera el mundo virtual, o analizamos de repente la serie Expedientes X y la búsqueda de la verdad más allá de lo visible, o analizamos, por ejemplo, no se me ocurre algún cómic como El Zorro, que era un superhéroe católico, o sea, sí, y me parece fantástico, o sea, porque lo que es verdad siempre, digamos. Toda verdad proviene siempre del Espíritu Santo. Entonces, si un filósofo de repente dijo algo que es útil y sirve a la causa, bienvenido sea. Solamente digo que acá hay que diferenciar lo que es propiamente la acción de uno en esa labor comunicativa donde, a ver, yo no hablo de Dios en mis conferencias, pero el que termina escuchándome dice, bueno, pero ¿cuál es el fundamento de lo que vos entendés por bueno? Y Dios, o sea, tarde o temprano vas a llegar. La filosofía, si no te lleva a Dios, no tiene sentido. En eso estoy de acuerdo. Pero sí digo que tengo mucho cuidado, sobre todo con estos tiempos, donde si los mensajes no son claros, al estar tan diluida la noción de verdad, y finalmente puede ser un peligro, creo yo, a la larga. O sea, no lo digo por usted, Javier, sino porque estoy pensando en este momento, no en pensadores católicos como ustedes. Estoy pensando en este momento en los coaching motivacionales, los libros de autoayuda, los influencers, la vida digitalizada, el modernismo religioso, o sea, una serie de factores que ciertamente al menos creo yo, que nos han dañado mucho como cuerpo místico de Cristo. Pero si uno utiliza a Marco Aurelio, a Séneca, para mostrar que hay un bien objetivo, decir, bueno, las cosas están bien y no me hace falta citar a un santo, puedo empezar por aquí, bienvenido sea. El tema es que no se agote allí, eso es lo importante. Si hay un posterior, bienvenido sea. O sea, ahora, el video de TikTok en sí de Marco Aurelio, yo no lo veo malo. Veo malo ser TikTok, pero es motivo de otra discusión. Tengo que empezar a la geopolítica y los capitales chinos y la inteligencia. Esa es otra discusión, digamos. Pero, por otro lado, sí veo bien esa labor comunicativa. Sobre todo cuando lo hace un católico bien formado. Sobre todo cuando lo hace un católico bien formado, eso está, pero es para que replicar. Porque lo que no diga uno, lo va a decir otro y lo va a decir mal. O sea, pero siempre entendiendo que al final del camino hay un porqué trascendental que ofrecerle a las personas. Y es donde yo creo que es por eso que el estoicismo también terminó feneciendo. Porque el estoicismo fenece precisamente porque en algún momento las personas se van a preguntar, ¿por qué no ser hedonista? Porque, insisto, a la luz de una naturaleza caída como la del hombre, es más coherente ser hedonista que ser estoico. O sea, a la luz de la razón, no digo razón natural, sino de la pasión natural del ser humano, era más lógico ser hedonista que ser estoico. Entonces, es ahí donde el cristianismo se rebustece, porque el cristianismo dice, no, sí hay un porqué, para que en el cielo te puedas encontrar con todos tus seres amados en la visión beatífica. Eso no sé si me doy a entender. Sí, listo, perfecto. Yo creo que sí, que totalmente. Así, José Andrés, Fran, ¿queréis hacer alguna pregunta más? O ya hemos tocado, desde luego, todos los temas que teníamos planteados. Yo un apunte que ya lo hemos dicho en algún otro vídeo, y es
que el problema es eso, que nos queremos adaptar a los tiempos o que la gente se quiere adaptar al tiempo en vez de hacer que el tiempo se adapte a lo que realmente se tiene que adaptar, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo que quería decir. Efectivamente. La fe es la que ha venido a dar luz a todos los tiempos, ¿no? Cristo es por eso decimos antes de Cristo, después de Cristo, porque al final Cristo está por encima del tiempo. Es el que ha venido a dar sentido al tiempo. Pues ya hemos tocado todos los temas. Yo creo que ha quedado bastante interesante la filosofía de hoy, ¿no? Vamos, el asunto del estoicismo y si es compatible o no con el cristianismo. Y yo creo que ya hemos tocado tanto el debate histórico como el estoicismo moderno y un poco también hemos aprendido cosas del estoicismo. Así que no sé si queréis hacer algún comentario más o cerramos ya el programa. Pues, Javi. Bueno, ha quedado redondo. Bueno, agradecer a Horacio y decirle que venga a darnos clase cuando quiera. Que nosotros aquí con papel y boli. Sí, a ver, y que yo sepa decirle la hora correctamente. Y Javi, ¿quería decir algo más o...? No, que ha estado estupendo, se ha aprendido mucho, además no nos hemos extendido muchísimo, que tenía yo miedo de eso, así que ha estado muy bien y espero que a la gente le haya servido, a mí desde luego sí. Pues vamos, antes de rezar a María, por supuesto agradecer a Horacio el tiempo y lo bien que explica las cosas. La verdad, por aquí había un comentario desafortunado de uno de los... Tampoco ha sido insulto ni nada, no lo he borrado, pero... Hemos dejado a Horacio porque es el que sabe y porque es el que lo explica bien y estamos muy orgullosos de ello. Así que vamos a, bueno, sí, agradecer a Horacio todo esto, todo su empeño, su dedicación y su disponibilidad. Y vamos a rezar a María de costumbre para encomendarnos a la Virgen que nos dé luz en estos tiempos complicados. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues eso, reiterando mi agradecimiento a Horacio, recomendamos su canal, lo hemos puesto en la descripción, no lo comprobaré, pero creo que está ahí puesto. También, por supuesto, el canal de Javi. Recomendamos a la gente que rece el rosario y los que puedan enferrar. Y no sé si alguien quiere comentar algo más, se me olvida. Bueno, dar al suscribirse, dar al Platchet Mini, como dice Javi, y recomendar el vídeo si ha gustado.